Un saludo tengan todos, hoy es 23 de marzo y me presento ante ustedes nuevamente para traerles una actualización de todo lo que está ocurriendo en la isla. Y les adelanto que estaremos viendo desde cubanos deseosos de que Cuba sea libre y a la luz del día y frente a los represores pintando carteles. Yo no he terminado todavía de poner este cartel. No son uno ni dos, son cientos de miles de cubanos cansados llenando toda Cuba de carteles antigubernamentales. Por otro lado, la represión continúa y la mayoría de los opositores hoy en Cuba tienen un policía parado en la puerta de su casa. Verbalmente está en contra de la ley de procedimiento penal Ariel López Águila. Pero mucho peor que eso, el régimen ha llegado a la conclusión de que la represión no les está funcionando y ha decidido pasar a un siguiente nivel. Les están cayendo a palo a los disidentes. Detenido y golpeado brutalmente por la policía. Como pueden ver, los golpes. Pero de toda esta lucha que se está llevando en Cuba entre los cubanos que quieren ser libres y la dictadura castrista, estaremos hablando un poquito más adelante, porque antes quiero hablar de algo muy triste. Quiero hablarte de un pueblo a punto de perecer, cansado, obstinado, literalmente un pueblo que está muriendo. Y quiero iniciar mostrándote las imágenes de un hecho ocurrido en el día de ayer. Y es que no se puede entender por qué, si el régimen no tiene comida para venderle al pueblo, continúa dando la orden de reprimir a los cuentapropistas. ¿Qué pretende? ¿Matar al pueblo de hambre? Pues los inspectores, que también están pasando hambre, además de multar a los cuentapropistas siguiendo la orden del régimen con multas impagables, les están decomisando la mercancía para poder comer ellos. Pues esto tiene tan indignado al pueblo que me están informando que cada vez que vean un decomiso de esta índole le van a quitar la comida a los inspectores, y en el día de ayer lo estuvieron haciendo. Ajo. Cogemos una ahí, man. Cogemos una ahí. ¿Qué? Ah, pinga. ¿Qué cogiste? Ya. Para echarle a la carne. Ya. Dale, vamos. ¿Y este loco que dejó la bicicleta? Eso lo hace el pueblo cada vez que se pertenece. Así mismo. ¿Y este loco, chico? Según me cuentan, los inspectores en compañía de la policía hicieron resistencia para que esto no sucediera. Y es que necesitaban de ese robo para alimentar a su familia, pero el pueblo se sobrepuso y a la fuerza se la quitaron. Y señores, la situación es mucho peor de lo que les cuento. Cuba está viviendo sus últimos momentos de tormento para comenzar a vivir una auténtica pesadilla. Cuba hoy es un auténtico caos y se está viviendo un sálvese quien pueda. Y no solo los inspectores y los policías están haciendo lo necesario para vivir ellos. Esto está sucediendo con todos, iniciando por el chofer de una ambulancia que, sin importar que las personas mueran en los hospitales, la están utilizando para botear. La ambulancia, lo que se dedican en este país, a botear. Que falta de respeto, padre. Mira. No es fácil. Pero te sigo mostrando un poco más. El administrador del mercado La Yaya, ubicado en El Vedado, se desfalcó 1.300 libras de papa. Los mayores culpables de genocidio que se está cometiendo en la isla son los dictadores, pero el pueblo también tiene parte de la culpa porque ya son más de 65 años y lo continúan permitiendo. La madre naturaleza sabe todo esto y se encuentra castigando a todo el pueblo cubano justo por pecadores. Y sí, me encuentro hablándote de una tormenta severa que cayó en el día de ayer en La Habana con granizo y destruyó cientos de miles de casas como esta. Miren, si yo es grande, este techo no se cayó. Miren esto, miren el tornado que hizo con la casa. Pero estábamos en el cuarto y yo le dije al Señor que se estuviera ese techo y no le pasó nada al techo, porque Dios es grande y no le pasó nada. Aquí no pasa nada porque Dios es grande. Ay, Señor, gracias, Dios mío. Por suerte en esta casa no hubieron heridos, pero no todos los cubanos corrieron con la misma suerte. Estamos hablando de miles de cubanos cuya casa se les cayó encima. Y para hacerte la historia desde el principio, me comenzaron a llegar estos audios conforme inició todo. Mira, mamita, no vayas a salir. Yo estoy de guardia y se está acabando el mundo aquí en el Cotorro. Lo que está
recibiendo de personas con fracturas y de todo porque le han caído la casa encima, es mucho. Ahora paso a mostrarte un poco de cómo se vivió esta tormenta y luego continúo contándote los hechos. Tumbó mata. Miren esto. Dios mío, mira esto, mira esto. Ay, Lali. Mira esto, Lali, mira esto. Ya lo fuimos que mira para allá, El hielo que mira esto, mira, te estoy hablando montaña de hielo, hermana, mira. Vete, mira todo el mundo jugando con el hielo, mira esto, mira para aquí. Mira Y las pérdidas materiales son incontables, carros destruidos, casas totalmente devastadas. Y el segundo audio que nos llegó fue de un infiltrado que tenemos en la policía que dice así. Y así como lo acabamos de oír, los daños sufridos no solo fueron a causa de la tormenta ni de la caída de granizos, se estuvieron reportando tornados también en el lugar. Y díganme ustedes en los comentarios si creen o no que esto es un castigo de la madre naturaleza. En primer lugar a La Habana por no sumarse al reclamo del pueblo en las masivas protestas ocurridas el 17 de mayo. En segundo lugar aquellos cubanos que continúan rindiéndole pleitesía a Díaz-Canel y recibiéndolo por todo lo alto a pesar de que está matando al pueblo cubano de hambre. Y en tercer lugar al pueblo cubano en general por continuar permitiendo que en la isla hoy se esté llevando a cabo un genocidio y un holocausto. Obviamente que hay cubanos que ya no se prestan para ese descaro y se encuentran hoy luchando contra esa dictadura de frente. Y así lo hizo en el día de ayer esta fenomenal cubana que ha pintado en el día de ayer este hermoso cartel en presencia de la seguridad del Estado. No le importó. Miren, en estos momentos yo no he terminado todavía de poner este cartel. Y ahora les voy a mostrar. Aquí están en la esquina, mira, los órganos de la seguridad de Estado, mira, para que los vean, para que ustedes los vean. Nada más que saqué el teléfono se fueron, porque son unos cobardes lo que son. Y Milagro Milán es la autora de este fenomenal cartel pintado en la Coloma Pinar del Río. Y no es ni el único cartel ni la única cubana que se encuentra luchando de frente contra esa dictadura. Y a pesar de que en Cuba hoy hay un basurero en cada esquina, tú caminas por sus calles y vas a ver más carteles de Patria y Vida que basurero en las esquinas.